Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Snip y esto es MT Geek. Hoy hablaremos de GTX 1080 Ti, 1080, 1070 Ti, 1070 más 21G 4560 y 3 8100 y 3 quinta, sexta, séptima generación y 5 cuarta generación igual 4K. Quédate y hablemos un poco de este tema. Bueno, antes de proseguir con el video, cabe mencionar que vamos a ser los primeros y únicos, actualmente no he visto a otro youtuber, que va a citar las fuentes oficiales y las fuentes de donde sacamos todos los análisis para este video. Actualmente somos más de 100 creadores de contenido, 100 youtubers, streamers o como lo quieras llamar, personas que suben contenido de YouTube. Algunos son muy conocidos, otros no. Algunos son muy grandes, otros son muy pequeños. Pero todos aportan contenido a la comunidad de YouTube. Sobre todo esta, la comunidad gamer, la comunidad de TI, la comunidad geek, la comunidad de hardware, la comunidad de software. Es por esto que, habiendo tanto material, tanta información, el que yo tenga que encima crear pruebas, siento que es desperdiciar todo ese contenido que ya está. Actualmente son tantos videos, son tantos portales que hay muchos creadores de contenido. ¿Para qué crear más contenido cuando podemos analizarlo correctamente y revisar los detalles de cada creador de contenido y explicar cada creador de contenido? Esto sí, siempre vamos a citar en la parte inferior a estos canales de YouTube o en algunos casos a los portales o foros de tecnología de donde sacamos estas informaciones. Bueno, sin más, vamos a darle al video. Stop, detente. Sí, probablemente ya tu cabeza esté pensando GTX 1080 Ti más Pentium G4560 igual 4K versus un i5 de cuarta generación igual lo ves viable, pero versus un Pentium G4560 vamos por lo primero. Vamos a entender cómo es que surgieron estas pruebas y por qué es que la comunidad luego trató de realizar estas pruebas. Probablemente vayas a ver aquí, aquí, aquí. Y podrías seguir llenándote la pantalla de muchos benchmarks de personas que hacen la configuración perfecta. Digamos lo perfecta actualmente. Hablamos de una GTX 1080 Ti más un i7 8700K. Esto exclusivamente en el ámbito gaming. Por ahí debes tener benchmark de Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 1700, Ryzen 5 1400 y 5 8400. Pero ¿sabes qué es lo importante de estos benchmarks? Es la carga de procesamiento en el CPU cuando usamos 4K. Como podrás ver las imágenes, si estás viendo, la mayoría de carga de CPU en la mayoría de los juegos es muy poca. Hablamos de un 30 o 40% exageradamente. Si bien hay algunos juegos que sobrepasan esto, son muy contados los juegos. Así que digamos que para la mayoría de juegos, la carga de procesamiento con una 1080 Ti para contenido 4K o una 1080 para contenido 4K o inclusive hasta una 1070, y por ahora me voy a referir a 1070 o 1080, digamos, como lo mismo, para no estar hablando de tantas GPUs, la carga de procesamiento es muy baja. Entonces, hay un usuario, muchos usuarios de la comunidad que se preguntaron, si la carga de procesamiento es tan baja, ¿por qué no colocar un procesador mucho más bajo? Como un Pentium G4560 o un i3 de sexta o de séptima generación. Y sí, señores, lo hicieron. Estas pruebas no vienen de hoy, vienen de ya de mucho tiempo. Sin embargo, dado
muchas preguntas que he visto en el foro, en la comunidad de Bulldart y en la comunidad de YouTube, decidí crear este primer video. Si bien es cierto que como estamos viendo de que el procesador aumentó en su carga debido a de que es muy poco procesador para una GTX 1080 Ti y es jugable a ciertos fotogramas dependiendo del juego, podemos decir de que sí es posible jugarlo. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia más importante entre tener un procesador de gama alta, un i7, un Ryzen 7, un i5 de octava generación, un Ryzen 5 de segunda generación de Ryzen, versus un procesador de gama baja o muy básico como un Pentium G4560, un Ryzen 3 1200 o un i3 de sexta o séptima generación? Muchos estarán diciendo, Snip, son los FPS. Y lamento decirte que no, mi estimado. La diferencia no son los FPS. Es más, si podemos ver los comparativos de FPS entre un Pentium G4560 versus un 8700, no hay mucha diferencia de FPS, dependiendo de los juegos. Pero hablamos en porcentaje de un 10-20%, a lo mucho 30% de diferencia de FPS. Es decir, si un juego con un Intel 8700 con una 1080 Ti te daba alrededor de 60 FPS en 4K o 70 FPS en 4K, con un Pentium 4560 te da alrededor de unos 50 FPS. No es mucho, la verdad. Entonces, ¿cuál es la importante diferencia? Porque un procesador de Pentium G4560 en costo versus un 8700 son diferencias muy grandes. Hablamos de un precio de más del triple. La diferencia más importante lo vamos a agradecer al canal de Optimus Tech. Sí, señores, ellos hicieron un análisis correcto y en el cual está basado parte de este video, buscando obviamente otras referencias y agregándole la explicación y conversación que ustedes están viendo. Hicieron una prueba ya hace algún tiempo de un 7700 a 5 GHz overclockeado con un Pentium G4560. Y la diferencia más importante que ustedes están viendo en esta parte, o en esta parte, o en esta parte, o en esta parte, si ustedes van a poder ver estos pequeños cortos de este canal, dejo el link de todas maneras, como ya mencioné, en la descripción, van a poder ver que son los picos de frames por segundo. No tanto los frames, sino la estabilidad de los frames, que es muy diferente. En algún momento ya hablaremos de este tema. Mientras que con un procesador de gama baja los frames son muy altos, son muy aleatorios, es el término correcto, no es altos, son muy aleatorios y tenemos más bajas que estabilidad. Con un procesador de gama alta no hay mucha variación de frames, todo lo contrario, es mucho más estable. Entonces, aquí va, y otro de los temas más importantes, yo creo es que necesitamos sacar conclusiones. Vamos a hablar de las conclusiones finales. Las conclusiones finales son las siguientes. ¿Es posible jugar? Sí. ¿Es recomendable? Desde AntiGeek les decimos que no. Tenemos dos argumentos correctos, necesarios, para decirles que no. El primer argumento es que tú cuando compras un procesador no lo compras para que esté al 100%, lo compras para que esté a un 60 o 70% y puedas disfrutar de otras aplicaciones a la vez que juegas. Es decir, tu portal de navegación, tus programas de comunicación, Discord, Ventrilo, TeamSpeak, no sé, el que utilices, tal vez algún programa de tareas, tus controladores de RGB, tus controladores de teclado, mouse, bocinas, qué sé yo. Utilizas más tu computadora que solo jugar. Es por esto importante que para juegos y sobre todo para 4K es importante tener, aparte de la estabilidad de FPS, lo necesario para que puedas realizar otras tareas. Otra cosa muy importante es que si tú cambias de resolución de 4K a 1080 en
con un Pentium G4560, ahí sí hay un cuello de botella abismal. El procesador se te va a ir al 100% de la nada, tu gráfica va a irse al 50% y va a ser injugable. Es por esto que desde MTGeek recomendamos no realizar esta configuración si te gusta jugar a 1080, 2K y 4K, es decir, que tengas varias resoluciones de juego. Si únicamente te vas a centrar en 4K y quieres hacerlo un centro de entretenimiento donde no vayas a realizar más cosas, no es descabellado pensar en una combinación de esta naturaleza. La otra razón por la cual no recomendamos esta configuración es la siguiente. Actualmente el costo de precios de un procesador de octava generación o un Ryzen 5 de segunda generación o de primera generación, que para mí siguen siendo muy buenos, actualmente yo llegué a conseguir un Ryzen 5 1600, es que la diferencia de costos no es tan grande. Es decir, podemos comprar al día de hoy un i5 8400 o un Ryzen 5 1400 o 2600 o 1600 y la diferencia de precios no es tan grande. Entonces, ¿para qué invertir en un procesador muy barato, si bien nos va a dar lo necesario para jugar a 4K, con un procesador mucho más holgado que aparte de jugar a 4K podríamos disfrutar contenidos en 2K 1080 y realizar muchas otras demás cosas? Estas son las conclusiones de MTGeek y espero que les haya gustado. No te olvides, por favor, compartir y ayudarnos con tu like para que este canal siga creciendo poco a poco. Desde ya les digo de que MTGeek siempre hablará de la verdad y tratará un poquito más temas técnicos. Agradecemos a las personas que han colaborado y que nos han seguido en este proceso de crecimiento. Les comento que MTGeek no solamente realiza videos, todo lo contrario. Nosotros realizamos directos los días sábados y los días jueves, en los cuales tenemos una interacción directa con nuestros usuarios, algunos de los cuales nos han ayudado a seguir creciendo como ustedes pueden ver. El día de hoy me siento muy contento de decirles que nos podremos volver a ver en un siguiente video. Hasta pronto, nos vemos. Bye.